Primero quería felicitaros a las dos universidades participantes porque realmente abordar esta materia no es fácil. No es fácil porque tampoco la gente tiene una conciencia de lo que es la situación de abuso económico dentro de, como una forma de degradación de género y también de una forma de desequilibrio entre hombre y mujer. Y por otra parte, porque habéis conseguido una organización durante unos meses muy difíciles y, por tanto os quiero felicitar y agradecer que me hayáis permitido participar en estas ponencias. Eh, bueno, como veis, el título de mi ponencia es el abuso económico en los procesos de familia y yo creo que hay que referir este tipo de abuso económico familiar a todas esas situaciones en las cuales una de las partes, generalmente es el marido o la pareja, elude el cumplimiento de sus obligaciones o bien utiliza mecanismos que no corresponden con la legalidad para perjudicar a la otra parte económicamente. En este sentido, podemos ver que el derecho penal reacciona muchas veces y considera que estas conductas son delictivas, pero también no tenemos que olvidar que la mayoría de estas conductas se realizan dentro del proceso civil de medidas sobre hijos para tratar de que las cantidades económicas y las pensiones o bien las compensaciones que se tienen que dar a la mujer sean menores y, por tanto, en muchas ocasiones no serán delito. Yo prefiero hablar, y esto sí que quería explicarlo, prefiero hablar de abuso económico antes de violencia económica porque creo que corremos el riesgo de dejar fuera ciertas conductas que no están relacionadas ni antes ni después con lo que es una violencia física o una violencia psíquica, ni tampoco tienen ningún procedimiento en marcha. Y si hablamos de violencia económica, parece que lo estamos relacionando solamente con estos casos, cuando la mayoría de las situaciones ni siquiera habrá una reacción de violencia entre las dos partes. Es un peligro dejar fuera estas conductas que en muchas ocasiones, como digo, tampoco son ni siquiera delictivas. Y en segundo lugar, porque creo que las palabras nombran, ¿no? Y hablar de violencia, que es siempre una conducta, pues debe estar centrada en las consideraciones que nuestra legislación considera como violentas, que en el caso de derecho penal podría ser reconducida a las coacciones. Pero si lo que estamos hablando es del resultado de perjuicio económico, pues es más correcto quizá hablar de abuso que no de conductas violentas entre las partes. Además, porque muchos de estos, cuando se consideran delitos, a veces el sujeto pasivo no es ni siquiera la mujer, como ahora luego explicaré en el caso de la estafa procesal, ni tampoco en las falsedades documentales, por ejemplo. Entonces, si es que ni siquiera la mujer va a ser objeto o sujeto de ese delito. Y por otra parte, porque precisamente cuando no es la mujer la que directamente va a recibir las consecuencias de ese delito, sino a través de un mecanismo de repercusiones, pues es mejor hablar de un abuso, de los abusos que en ocasiones incluso la ley permiten al hombre situarse en una situación de poder económico. Yo voy a hablar de las situaciones que se producen a partir de la separación, porque es cierto que las mujeres cuando se encuentran todavía conviviendo son más reacias a denunciar estas situaciones de dependencia económica y también porque en nuestra legislación existe con respecto a los delitos patrimoniales una excusa absolutoria que significa que además no se les impone una pena a las personas que cometen delitos patrimoniales cuando todavía se encuentran conviviendo. Por eso creo que es más interesante que nos pongamos desde el momento en que se ha producido la crisis económica, se produce la separación y entonces la mujer se encuentra en esa situación de tener que solicitar unas medidas para que sus hijos reciban una pensión. Además, en estos momentos, aunque no haya habido una dependencia económica anterior, que la mujer haya sido independiente en sus ingresos, incluso en los gastos de los mismos, pues se encuentra, sin embargo, con un problema, que es que a partir de ese momento, si no recibe una pensión o una ayuda económica por parte del padre de sus hijos, sí que va a haber un desequilibrio económico en ese momento. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que nuestra legislación tampoco absorbe el
término violencia económica como tal, y ni tan siquiera en las últimas modificaciones, que son bastante importantes y muy recientes, y que se podía se podría haber integrado este término. Me refiero a la Ley de Protección de la Infancia y de la Adolescencia. En esta ley, que sí se recogen muchas situaciones consideradas como violentas y equiparadas a la violencia, y que son perjudiciales para el desarrollo físico, psíquico o social del menor, no hay ninguna mención al hecho de que los padres no estén pagando las cantidades económicas debidas a sus hijos. Es más, tenemos que tener en cuenta que distingue entre lo que es el maltrato, hace referencia a una serie de conductas muy exhaustiva, pero también hace referencia a lo que es el buen trato, y dentro de ese buen trato tampoco dice que los padres tengan que cumplir con esas obligaciones, de forma que se le dé una igual protección ante la ley y además se le dé una igualdad de oportunidades a sus hijos. Es más, cuando hace una modificación del Código Civil y recoge actuaciones en el ámbito familiar, no hace ninguna mención a estas situaciones económicas, ni considera siquiera que un menor se encuentra en situación de riesgo cuando se ha producido el abandono económico de uno de los progenitores, lo cual a mí me parece bastante llamativo, porque los menores cuyas madres dejan de percibir las pensiones por alimentos, pues se encuentran en una situación también de vulnerabilidad social, deben depender en muchísimas ocasiones de las becas, de ayudas sociales. Es decir, que nos encontramos ante situaciones en las que las oportunidades sociales y legales de estos menores con otros niños de su misma edad no se encuentran suficientemente garantizadas. Yo creo que la conclusión a la que llego es que es una diáspora tal de conductas en las que se produce un perjuicio económico, que el legislador no las puede todas centralizar con el término violencia económica, sino que va haciendo parcelas y tratando de solventarlas de una forma muy específica. A esto hay que tener en cuenta que no solamente se produce un empobrecimiento o disminución del patrimonio, sino que además nos encontramos con ciertas situaciones, hasta que hay unas medidas provisionales o unas medidas sobre los hijos, en las que la mujer tiene que pedir dinero. Esto también es una situación de control. No hay una obligación por el momento establecida por el juez, aunque sí que hay una obligación legal, porque todos los padres tienen que mantener a sus hijos, pero ellos no les dicen: no, es que no te voy a dar dinero, pero cuando quieras me lo pides. Con lo cual ya esa situación ya produce un desequilibrio. Y luego nos encontramos con el tipo más genérico, pero también el que vemos en violencia sobre la mujer, que es el delito de coacciones, que es la típica situación en las cuales se condiciona dar una cantidad económica a cambio de que haga otra cosa a la mujer, o bien se le sitúan en situación de empobrecimiento, como cortarles la luz, el agua, el gas. No solamente dejar de pagar, sino dar de baja los servicios, dejar de pagar los alquileres cuando ellos son los titulares del alquiler, lo que supone forzar a que la mujer tenga que salir del medio en el que se encuentra segura. Estos delitos patrimoniales siempre tienen una finalidad, que es eludir y defraudar. Es decir, evitar que se les ponga una pensión que sea concordante con sus ingresos, y en segundo lugar conseguir defraudar, conseguir que aunque se busque bienes no se vayan a encontrar. Y aunque en los delitos patrimoniales en nuestro Código Penal distinguen en muchas ocasiones quién es el sujeto pasivo, no hay ningún delito específico, salvo el impago de pensiones, en el que el sujeto pasivo sea la mujer. En el caso del impago de pensiones sí, pero como digo, una vez que ya se ha establecido la pensión económica. ¿Qué nos permite, sin embargo, el Código Penal? Pues acudir a las agravantes genéricas, la de parentesco, es decir, agravar la pena cuando la mujer es perjudicada porque hay una relación de parentesco, o bien la agravante de género, que realmente tampoco se aplica mucho. Sería una de las posibilidades, pero de verdad es muy rara las veces en las que en un delito patrimonial se incluye el agravante de género. Por último, también tengo que decir que este tipo de delitos patrimoniales, excepto las coacciones, no son competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer.
entonces van a un juzgado de instrucción. Ni siquiera, quiero decir que en el caso de que haya violencia, ni siquiera el juzgado que va a decidir sobre la separación, el divorcio, las medidas de los hijos, va a conocer de este tipo de delitos cuando nos encontramos ante los alzamientos de bienes e incluso la mayoría de los impagos de pensiones. Y que también hay veces que la propia ley favorece, sin que se haga ninguna conducta ilegal, pero favorece que ese desequilibrio económico se produzca. Por ejemplo, a consecuencia de la crisis sanitaria, se dictó los decretos de COVID con los cuales se podían modificar las medidas económicas que se habían adoptado en una separación y un divorcio como consecuencia de esta crisis económica que se ha producido. Claro, es una idea muy buena y que va dirigida pues, a la persona que se ha quedado sin trabajo, pero lo que hay que pensar es que la otra persona tampoco tiene esa facilidad, a lo mejor tampoco tiene esos ingresos, con lo cual nos falta quizá esa ayuda pública que tendría que compensar ambas situaciones. Voy a comenzar explicando qué es lo que se persigue en este caso. Primero, ocultar las propiedades. O sea, ¿qué es lo que persigue a alguien que no quiere que se le ponga una pensión alta? Pues ocultar sus propiedades, sus rentas. Nos encontramos muchas veces en los procesos de medidas que pues, ha perdido el trabajo en los últimos 2 meses. Ha estado trabajando siempre, un historial, una vida laboral larga, estable, y sin embargo ha perdido el trabajo y está en paro. Y entonces ahora hay que poner la pensión económica de acuerdo con esa situación. Más adelante diré cuáles son las medidas que creo que hay que pedir o que hay que tener en cuenta para evitar que nos pase esto, ¿no? Sobre todo esto pasa en el ámbito de los autónomos y en el ámbito pues, de la hostelería también. Muchas veces nos hemos encontrado, es que he perdido el trabajo hace 2 meses, ahora estoy en el paro, pero luego a los 6 meses pues, lo vuelven a contratar. Es un poco esas situaciones complejas, pero así se dan. Y además, no solamente quieren ocultar sus bienes, sino que quieren que estos se encuentren a salvo, que si hay una ejecución no se los puedan quitar. ¿Y qué es lo que sucede en este caso? Pues que propiedades que a lo mejor vienen de la familia, pues se pasa el usufructo a otro familiar o la nuda propiedad, se hace se hace una transmisión, incluso una donación, y de esa forma se consigue que haya salido el bien de ese patrimonio y no se pueda tener en cuenta para imponer la pensión por alimentos. Los diferentes delitos que el Código Penal puede sancionar cuando nos encontramos con situaciones así son muy distintos. El abandono de familia, que no solamente incluye el impago de pensiones. Tenemos que tener en cuenta que abandonar a un menor, o sea, no pagarle nada, desaparecer de su vida y no ocuparse de él, también es un delito. Los delitos de desobediencia, cuando se les está exigiendo que nos digan en un procedimiento civil, que nos diga cuáles los bienes que tiene, las propiedades, y no lo hace. La apropiación indebida, que también puede resultar respecto de bienes gananciales. La distracción de bienes gananciales, que esto es muy importante porque hay veces que durante el matrimonio o la pareja se tiene una sociedad, los bienes son titularidad de los dos, pero un poco antes de que se produzca la separación, se produce una modificación de titularidades. Entonces aquí pues nos encontramos con muchos problemas. Las ventas fraudulentas, se vende una propiedad por un precio irrisorio con intención posteriormente de volver a comprarlo y adquirirlo también con un precio bajo, pero por lo menos ha salido en ese momento. Y luego relacionados con este tipo de conductas, las falsedades documentales y las falsedades contables que se pueden dar cuando el hombre tiene una empresa y suele ser una persona jurídica individual, y suele haber una confusión de patrimonios entre los de la empresa y él, y la obstrucción a la justicia. Pero es que además, cuando estamos en un procedimiento civil, hay conductas que también producen un perjuicio económico y que no son delictivas, en principio, como es, por ejemplo, la infracción administrativa de presentar una declaración de la renta con unos datos. Todos sabemos que cuando nos van a poner una pensión, pues presentamos la declaración de la renta del año anterior. Bueno, pues se presenta esa declaración de la renta y luego, acto seguido, una complementaria. No se está defraudando Hacienda, pero yo el documento que presento es el
los datos que yo quiero que se vean. Eso a veces ocurre. Las retiradas de fondos de gananciales, o sea, muchas veces la mujer nos dice, es que nos hemos separado y lo primero que he ido es ir al cajero a ver si sacaba dinero y se ha llevado todo el dinero de la cuenta, porque yo estaba autorizada, porque él es el titular. Bueno, sí, pero los bienes, por mucho que estuvieran en una titularidad única, si son gananciales, se tiene que respetar. Y finalmente la utilización de empresas para derivar bienes, el hecho de utilizar sociedades patrimoniales civiles de forma que un inmueble pasa a ser propiedad de una empresa que está controlada por el hombre o por su familia, pero ya deja de tener el control de la mujer. ¿Qué pasa con el lanzamiento de bienes? Pues ese lanzamiento de bienes tiene 3 conductas fundamentales. O sea, primero, cuando lo que hacemos es que nuestro patrimonio desaparezca. Esto es difícil, pero se hace. En segundo lugar, cuando resulta que ya tenemos unas medidas puestas, ya tenemos una pensión, y se inicia un procedimiento de ejecución civil. Entonces, con el fin de que, aunque se nos embarguen las rentas o los bienes, ahí no haya nada, con ese fin lo que se hace es venderlo, traspasarlo, pues como he dicho, pasar el usufructo, la nuda propiedad a otro familiar. Y por último, cuando ya estamos realizando o se ha realizado un delito de impago de pensiones, pues vender todos los bienes para que aunque te condenen no vayan a encontrar nada. Aquí el sujeto pasivo de los alzamientos serían tanto el cónyuge como los hijos, porque no pueden satisfacer sus créditos al deudor. Pero el alzamiento de bienes también nos da muchos problemas. Primero, como he dicho, no vamos a ser competentes nosotros, ni siquiera el juzgado que está viendo la separación tiene por qué ser el competente, ni tan siquiera territorialmente. Esto nos lleva ya a que haya 2 visiones muy distintas de la situación creada. Pero es que además nos habla el Código Penal siempre de que haya una obligación fijada. O sea, tiene que haber ya una pensión, tiene que haber un crédito, ser acreedor. Esto nos lleva a un problema, que es que la preparación de este delito de alzamiento de bienes se puede dar incluso antes de que haya una resolución judicial. Precisamente ya estamos preparando que cuando vengan a pedirnos la deuda no tengamos nada. Pero sí que hay, desde mi punto de vista, aquellos casos en los que está la obligación de alimentos, que surge desde el momento mismo que se necesitan los alimentos, aunque empiece digamos, a deberse cuando te lo reclaman, pero ahí sí que podríamos acogernos a este precepto del artículo 148 del Código Civil para poder sancionar por alzamiento de bienes. ¿En qué casos nos encontramos con estos alzamientos cuando todavía no se ha producido la separación física o la separación de hecho? Pues curiosamente, en algunas ocasiones, en los matrimonios donde hay una sociedad de gananciales, 1 año o 2 años antes de que se produzca la separación de hecho o la separación civil, se realiza una liquidación de esa sociedad de gananciales. Al hacer esa liquidación de sociedad de gananciales, a veces hay ya un desequilibrio, pero lo importante es que el patrimonio, al partirse, la mujer deja de tener no ya control, sino que deja de saber dónde va el patrimonio de su marido. Con lo cual, cuando pone las medidas, va a ciegas también, ya no sabe muy bien qué ha pasado. Y sobre todo porque con la excusa de esa compensación realizada al separarse de la sociedad de gananciales, nos encontramos con que igual el uso de una vivienda es lo que compensa que él se haga con la titularidad sola de un bien mayor, o bien que tenga la titularidad de la vivienda usada por la mujer y por sus hijos, con lo cual ahí hay un control a pesar de que los patrimonios ya estén separados. Algo importante, como he dicho, que es que mientras no hay una separación de hecho, estos delitos patrimoniales no están castigados por el Código Penal. Se encuentra la excusa absolutoria, pero los familiares sí que pueden ser, cooperadores sí que pueden ser sancionados porque el delito está. Entonces, lo típico, hermanos, padres que se prestan a aparecer en escrituras y a lo mejor en ventas fraudulentas sí que pueden ser sancionados como consecuencia de este delito. Otro de los motivos en los que nos encontramos con el alzamiento de bienes es, una vez ya se ha fijado la pensión por alimentos, se trata de modificar
solicitan una modificación al juzgado de familia diciendo que ha cambiado la situación. Claro, para demostrar que ha cambiado la situación, se han vaciado patrimonialmente previamente. Entonces, en estos casos, pues también es de difícil prueba y de difícil, difícil que no se modifique, porque si tú tienes el vaciamiento patrimonial y lo estás viendo, pues no tienes más remedio que modificar esto. Lo importante, pues que no es necesario que se produzca un resultado al final. O sea, es un delito de mera actividad y simplemente con el hecho y con la intencionalidad de eludir este pago ya podríamos estar sancionándolo en el ámbito penal. ¿Qué es lo más llamativo del alzamiento de bienes? Bueno, pues que suele, como he dicho antes, darse sobre todo en el empresario individual, porque las personas que están, los asalariados, generalmente las rentas que obtienen pueden ser embargadas. Se puede pedir al empresario directamente que las retenga para el pago de la pensión por alimentos. Y en otras ocasiones es incluso la mujer la que forma parte de la misma sociedad que el marido. En este caso, para disolver esta sociedad ni siquiera estaremos en el procedimiento de medidas, sino nos tendremos que ir al juzgado de primera instancia. Pero es que el comerciante individual lo tiene muy fácil. Y aquí tengo, en la ponencia hice referencia a unos signos donde podemos ver que efectivamente se están ocultando rentas, como puede ser incluir en el balance o en las memorias documentos relativos a negociaciones, créditos o pérdidas supuestos. En este caso, la adquisición de préstamos que no están muchas veces vinculadas a una operación determinada de la empresa o que no tienen una justificación, pero yo digo que me han hecho un préstamo y estoy devolviendo ese préstamo. En otras ocasiones no se llevan los libros al día, se alteran el contenido de los libros, en la contabilidad no constan las salidas de dinero tal y como se está produciendo en el comercio diario y sobre todo el simular enajenaciones. Esto es algo que es lo más común y porque lo tienen más fácil. Entre otras cosas porque de esta forma también pueden incrementar o disminuir el valor de los bienes de su empresa. También el hecho de anticipar pagos en perjuicio de la acreedora, que en este caso es la expareja, es un indicio de que podríamos encontrarnos ante un delito de alzamiento de bienes. Pero no solamente es este delito el que se puede cometer, también hay un tipo que puede ser cometido, de los que he dicho que precisamente no es la mujer el sujeto pasivo, que es la estafa procesal, porque en la estafa procesal es el juez el engañado. Es cuando se utiliza precisamente una documentación falsa o una venta de este tipo fraudulenta para hacer que el juez dicte una resolución que está apartada de la realidad. Entonces, estos delitos de estafa procesales suelen pasar en los procesos matrimoniales. Hay un desdoblamiento, por tanto, la perjudicada es la mujer, pero sin embargo es la víctima de este fraude, pero sin embargo el juez es el sujeto pasivo, es el que ha llegado a una solución distinta de la que debía. Aunque nos parezca muy fácil, lo veamos muy claro, siempre que presentes una documentación falsa o no presentas toda la documentación, podríamos estar ante este caso. La verdad es que la jurisprudencia es muy reticente y nos dice que solamente en caso de que no haya una buena fe procesal, que se esté excediendo en gran medida el derecho de defensa, podemos encontrarnos hasta una estafa procesal. Si no, las sentencias son absolutorias. Por eso también hay que ir con cuidado y es difícil encontrarlo con este tipo de condenas. Por otra parte, la apropiación indebida. Como he dicho, la apropiación indebida es muy común en el momento que se produce la separación, porque uno sale del domicilio y el otro se queda en ese domicilio con todos los efectos que hay adentro. Y puede haber efectos importantes. La apropiación indebida siempre es de muebles, o de dinero, o de efectos, joyas. Y muchas veces vienen las mujeres, estaban mis joyas en casa y han desaparecido, con un valor importante. Suele ser el que se queda en casa el que hace esa distracción. El tema es si podemos hablar de la apropiación indebida cuando los bienes son comunes. Sobre todo me estoy refiriendo en el caso de dinero, de las cuentas comunes. Tenemos una cuenta común y todo el saldo se lo queda pues el primero que llega al banco, generalmente es el que tiene la disposición.
Bien, en este caso yo creo que sí que se puede aplicar perfectamente el delito de apropiación indebida porque los titulares son los dos y ambos tienen la plena disposición del dinero. En el momento que uno impide que el otro pueda disponer del mismo, está actuando, está realizando una apropiación indebida. Pero también, como digo, es necesario que esté la separación de hecho para poder sancionar este delito. ¿Qué es lo que creo que falta quizá en el Código Penal? Pues que haya unas consecuencias más claras ante los delitos patrimoniales en estos casos. Si bien, como he dicho, podemos acudir al artículo 23 para agravar las penas tanto en las coacciones, bueno, en las coacciones no, porque ya están establecidas expresamente en el caso de violencia de género, pero sí en los alzamientos de bienes, como en las apropiaciones indebidas o en otro tipo de delitos. Lo cierto es que esta circunstancia de parentesco normalmente en los delitos patrimoniales se tenía en cuenta, pero para disminuir la pena, para atenuarla, y se consideraba pues que el que roba a alguien de su familia pues es menos ladrón, no sé por qué, pero en estos casos, y ya viendo cómo es la tendencia legislativa y la tendencia jurisprudencial, deberíamos aplicarlo siempre como un agravante, la del artículo 23. Pero para mí lo más grave es que no se han previsto consecuencias en la relación con los hijos, así como hay otros delitos donde sí que se prevé la inhabilitación especial de la patria potestad durante el tiempo de la condena, sobre todo en delitos violentos. En este tipo de delitos, como por ejemplo el impago de pensiones simplemente, pues la primera consecuencia debería ser esa. Si no estás pagando la pensión, si estás desatendiendo a tu hijo en ese sentido, pues una consecuencia importante debería ser la inhabilitación. De todas formas, las penas accesorias que se encuentran recogidas en el artículo 56 y 57 del Código Penal nos permitiría jugar con esto si está relacionado con el delito. Pero también lo digo, o sea, no tengo conocimiento de que haya sentencias de una forma generalizada que impongan una privación de patria potestad o una consecuencia en relación con los hijos. Esto sí que es una de las novedades de la Ley del Menor y de Protección del Adolescente, que sí que recoge la posibilidad de imponer penas de alejamiento o medidas cautelares de alejamiento en los delitos contra las relaciones familiares. Y aquí no solamente es el impago de pensiones, pero estamos hablando de penas de alejamiento, no de consecuencias civiles. Los delitos de impago de pensiones, los delitos de abandono de familia, la inducción aunque un menor abandone el domicilio, la utilización de menores incapaces en la mendicidad. Estos delitos, ya a partir de esta reforma, sí que pueden llevar consigo, como digo, esa prohibición de aproximación. Otra de las dificultades importantes del abuso económico es su prueba, pero tanto en el proceso civil como en el proceso penal. A ver, en el proceso civil tenemos que respetar unos límites que son que, primero, como es una justicia rogada, rogada quiere decir que nosotros pedimos, lo que nosotros pedimos es lo que va a decidir el juez. No se va a extralimitar ni tampoco se va a quedar corto. Va a estar a lo que nosotros pedimos. Si yo digo que lo que quiero es que me atribuyan el uso de la vivienda familiar, va a ser el uso de esa vivienda la que yo... la que yo diga que existe, no de otra. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que la información que da la parte, o sea, que da la demandante, es la que va a servir de base a la resolución del juez. Pero también podemos acudir a las informaciones registrales y al punto neutro judicial, que nos da la información de las rentas y de los bienes que tiene el demandado. ¿Cuál es el problema? Cuando nos encontramos con que éste forma parte de una sociedad y, por tanto, hay terceros que también son titulares de los bienes. Hay que proteger también sus datos y, por tanto, ahí vamos a tener un pequeño escollo, ¿no? Para no vulnerar los derechos de otras personas. Pero, sin embargo, en el ámbito penal, el impago de pensiones puede tener una investigación muchísimo más amplia. Primero, porque aunque afecte a terceros, nos va a permitir acceder a esos registros. Por otra parte, porque se puede incluso intervenir documentos y solicitar entradas y registros en el caso de que el que está cometiendo el delito
esté impidiendo el acceso a que sepamos cuál es su patrimonio. No solamente no paga, sino que además nos impide acceder al mismo. También porque podemos pedir la información de Hacienda de una forma más amplia, mientras que en los procesos civiles lo que se suele presentar es el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta. Aquí en el procedimiento penal se puede incluso saber si hay un expediente abierto contra el deudor, que en este caso es el hombre, y si se han adoptado medidas cautelares por parte de la agencia tributaria. Esto también nos permite tener mayor información sobre cuál es su situación patrimonial. Si hay medidas cautelares y la agencia ha encontrado algo, es que tenemos dinero y que tiene una capacidad económica. Pero, sin embargo, las medidas que se adopten y las de investigación no son ilimitadas. Siempre tiene que haber un principio de proporcionalidad y, por tanto, pues, las cantidades que se deben ser muy altas para que hagamos una investigación tan amplia. Esto nos lleva también a cuál es la responsabilidad civil en el delito de impago de pensiones y si nos conviene pedirlo en el proceso penal o en el proceso civil. En el proceso civil ya sabemos que tenemos la ejecución. O sea, nosotros vamos a la ejecución de medidas, este señor no me paga, y nos podemos meter en un proceso largo, tedioso, donde además conseguir que se pague la pensión, pues se dilata en el tiempo. Pero es que en el proceso penal tampoco vamos a ir mucho más rápido. Lo único que sucede es que en el caso de ser condenado, los intereses que se paguen son los del 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, desde el momento de la sentencia, mientras que en el proceso civil sí que podemos reclamar los intereses de demora. Por ello, muchas veces los letrados se decantan por el procedimiento de ejecución o incluso por reservarse la acción civil en el caso del impago de pensiones. Pero ¿qué pasa en otro tipo de delitos, como en el caso del alzamiento de bienes? Aquí no es que vayamos a pedir que nos pague una cantidad concreta en este delito, sino que si ha sacado sus bienes de su patrimonio, se declare esa nulidad y eso vuelva a su patrimonio para poder ejecutarlo, para poder adoptar medidas cautelares. Las medidas cautelares son importantes porque se pueden adoptar tanto en el proceso penal como en el civil, como es el caso de un embargo, de una anotación preventiva, para evitar que venda su bien si no nos ha pagado antes la pensión. Pero estas medidas cautelares, que en todo caso presuponen que ya se ha separado el patrimonio, están muy bien complementadas con un procedimiento que hay en la jurisdicción voluntaria cuando todavía existe o todavía está en vigor la sociedad de gananciales, y es pedir la administración de bienes. Esto en algunas ocasiones se ha realizado cuando hay cuando el que tiene que pagar la pensión por alimentos, pues es una persona que no tiene, que hay dudas sobre su capacidad y sin embargo todavía no ha sido incapacitado judicialmente. Entonces, la mujer puede pedir en este procedimiento que se administre o ser la administradora de los bienes gananciales de su patrimonio, porque como sus hijos pueden verse perjudicados por las acciones del marido, pues le pueden otorgar esta administración. A mí me parece una solución importante desde el punto de vista civil. Luego tenemos que tener en cuenta que no solamente se trata de pedir la ejecución de la deuda y ya está, sino que tenemos que adoptar medidas para evitar que ese abuso económico se produzca. Perdón. Primero, yo siempre lo digo, o sea, una vez se ha producido la separación de hecho, inmediatamente pedir las medidas provisionales. O sea, hay que tratar de judicializar el tema si no se llega a un acuerdo inmediato. Tratar de garantizar la prueba de los ingresos anteriores. No solamente con los registros y los documentos referentes a las rentas, sino también a las nóminas y las vidas laborales anteriores. Aunque hay veces que las situaciones son difíciles de probar cuando la familia ha tenido una sociedad mercantil y los bienes han estado a nombre de esa sociedad, su vida o su capacidad de vida no es acorde con lo que en ese momento tenemos. Me refiero, por ejemplo, que la familia ha dispuesto de 2 vehículos, de una casa en condiciones, pero luego nos encontramos con que la titularidad de la vivienda es de la sociedad, los 2 vehículos son de renting y que fácilmente el que es el administrador de la sociedad puede hacer cambiar la situación.
Los gastos por los varios procedimientos de ejecución que se tengan son importantes. En violencia de género, entre comillas, no hay problema. En el civil, porque el abogado está, bueno, la justicia gratuita está reconocida, pero si luego nos vamos a un alzamiento de bienes o un delito de estafa procesal, ahí no tenemos ninguna justicia gratuita reconocida. Y además, los gastos de los procedimientos civiles que se van incrementando cuando no hay violencia de género, también hace que muchas veces las mujeres desistan de solicitar estas ejecuciones. Las opciones, por tanto, aunque puede haber varias vías, también podemos encontrarnos con la posibilidad de la satisfacción extraprocesal y tratar de llegar a un acuerdo, que eso también es importante. Aunque en violencia de género no hay mediación, fuera de situaciones en las que nos encontremos con un proceso de violencia de género, sí que podemos llegar a la misma. Y por último, lo importante en el caso de la ejecución es que el Código Penal sanciona el hecho de que el deudor no quiera decirnos cuáles son sus bienes por el artículo 589. No solamente se les puede imponer una multa coercitiva, sino que además se les puede decir que van a incurrir en un delito de desobediencia si continúan desobedeciendo. Hasta ahora esto se reconducía a los delitos de desobediencia del 556 del Código Penal, pero ahora hay un tipo concreto que dice que cuando en un procedimiento de ejecución judicial no se haga una relación de bienes que te has solicitado y se esté con ello dilatando, dificultando o impidiendo la satisfacción del acreedor, estará sancionado con pena de multa. Este es el artículo 258. En todo caso, lo que sí que es necesario es que por la parte demandante se asegure de que hay un requerimiento, de que el requerimiento es personal, de que se hace, no basta una notificación y de que se hace de la forma más expresa posible para poder acudir a la vía penal. Por último, yo quería hacer referencia a para mí, cuál es una de las consecuencias más importantes en el caso de los abandonos de familia en general. Normalmente los impagos de pensiones y otro tipo de impagos de cantidades económicas llevan consigo también el incumplimiento del régimen de visitas. O sea, hay un abandono familiar de los menores. Esto produce un desequilibrio económico, porque si a ti te han puesto una pensión teniendo en cuenta que fin de semana sí, fin de semana no, se va a ir con su padre y por tanto los va a mantener tanto esos periodos como el periodo vacacional y no lo hace, tendría que haber algún mecanismo en el que se corrigiera automáticamente que si no se lleva a los niños no nos va a deber 500 euros, sino que va a deber 750 euros, por ejemplo, ¿no? Creo que los casos en los que las pensiones quedan desactualizadas y llevan a que la mujer tenga que ir a una modificación de medidas podrían ser resueltas quizá con alguna cláusula en las sentencias originales y evitar que tengamos que ir a otro procedimiento, porque siempre la judicialización es también una situación de victimización, es una problemática que hay que evitar y cuanto más se pueda facilitar que la mujer no tenga que acudir cada 2 por 3 al juzgado, pues mejor, más estaremos haciendo contra las situaciones de abuso económico.